Hermanitos queridos míos de mi corazón, según el Antiguo Testamento, la voz de Dios es poderosa, potente como un trueno que sacude la tierra. Así como cuando el león ruge, todas las bestias de la selva se acurrucan en silencio, así también la tierra está silenciosa y muda cuando resuena la voz de trueno del Dios eterno. Fíjense que el libro del Éxodo, en el capítulo 19, versículo 19, nos cuenta que, estando el pueblo israelita ya liberado de la injusticia del faraón y en el camino del desierto, Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El versículo 16 nos dice que el pueblo en el campamento, al escuchar los truenos, temblaba de temor y mantenían cierta distancia por miedo a morir, y preferían que sea Moisés el que hablara con Dios. Así de tremendo es lo que nos narra el libro del Éxodo respecto de la voz de Dios. Y si leemos el Evangelio según San Juan en el capítulo 12, versos 28 y 29, el libro nos dice que se escuchó entonces una voz del cielo diciendo respecto a Jesús: le he glorificado y lo glorificaré nuevamente. Y la gente que fue testigo de esto aseguraba que habían escuchado un trueno. Sin embargo, de la voz de Jesús se destacó siempre su mansedumbre y su dulzura, y la forma que hablaba a la gente mediante parábolas, para que todos le comprendieran. Y lo que los textos nos aseguran es que su doctrina asombraba a todos, porque su modo de hablar no era como el de los maestros de la ley, sino que lo hacía con autoridad. No sé si alguna vez escuchaste la voz del Señor en tus oraciones personales, pero si tenemos que guiarnos por algo para saber cuándo nos habla el Señor al corazón, podemos prestar atención a esa conversación que tuvo Jesús resucitado con los caminantes de Emaús. Ellos decían: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Sin duda que la voz del Señor es dulce como la miel, pero poderosa como el trueno. Es una voz que el diablo y sus demonios obedecen. Es una voz que calma la tempestad, una voz que manda la enfermedad y la muerte que suelten a su prisionero. La voz de nuestro Señor anuncia que se ha terminado ya el tiempo de la esclavitud. Basta ya de vivir como esclavos, esclavos de los vicios, de la obsesión, de las enfermedades, de los odios y los resentimientos. Basta de creerte autosuficiente, como si no necesitaras de nadie. Todos necesitamos de alguien, el apoyo de alguien, el beso y el abrazo de alguien. Fíjate que el pueblo de Dios ya liberado llegó a extrañar la esclavitud. Se decían a sí mismos: qué bien que estábamos en Egipto, lo que comíamos, lo felices que éramos. Habían hecho amistad con la esclavitud, se habían acomodado a las cadenas. No, hermanitos, no podemos seguir así de esclavizados. Tenemos que salir de esta situación definitivamente. No podemos seguir sin darnos cuenta de nuestra propia realidad, de quiénes somos y del Padre que tenemos en el cielo. ¿Por qué decís si puedo?, le dijo Jesús a un hombre que le rogaba que echara un demonio de su hijo. Todo es posible para el que cree, dice el Señor. Y Dios mismo en el libro de Isaías pregunta a su pueblo: ¿por qué cuando vine no había nadie? ¿Por qué cuando llamé no hubo quien respondiera? ¿Acaso se ha vuelto mi mano demasiado corta para rescatar? ¿O quizás no habrá en mí fuerza para salvar? Fíjense que con un gesto seco el mar y convierto los ríos en desierto. Hermanito mío, la potencia de Dios, su fuerza, su poder es sobre todas las cosas creadas, absolutamente todas, incluso tus circunstancias. El problema quizás sea que te acomodaste a tus cadenas, te hiciste amigo de tu enfermedad en lugar de luchar contra ella. Estás enojada y te parece bien, te parece justo que estés enojada. Es tan grande tu bronca y tu odio por una injusticia que no te molesta cargar con el mal humor y la falta de paz que sentís por dentro. No dormís bien de las preocupaciones, te sentís disminuida, que nunca vas a salir del estado en el que estás. Déjame que te lea el Evangelio del Señor Jesús escrito por San Mateo, en el capítulo 8, a partir del versículo 5.
Dice el texto: al entrar en Cafarnaúm, se le acercó al Señor un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Jesús le dice: yo iré a curarlo. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y si le digo a este: vete, este va, y si le digo a otro: ven, este viene, y si le digo a mi siervo: haz esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y dijo a los que estaban con él: les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y volviendo hacia el centurión, Jesús le dijo: volvé a tu casa y que te suceda como creíste. Y en aquella hora el criado sanó. Tengo que decirles que el centurión era un soldado romano, un hombre que probablemente conocía a Jesús de oídas, pero la actitud de este hombre ante Jesús es lo sobresaliente, porque él, siendo un soldado, digamos que la milicia en esos tiempos no era un servicio del que uno pueda sentirse muy orgulloso. Sin embargo, este hombre se acerca con una actitud humilde y sincera, por sobre todo sincera, porque los romanos habían invadido Israel por la fuerza, y este centurión estaba a cargo de una centena de soldados, los cuales estaban más que acostumbrados a la violencia y las armas. Sin embargo, él viene no a rogar por él, sino por su sirviente o criado. Le dice a Jesús: mi criado tiene parálisis y está sufriendo mucho. Dios mío, qué cuadro. Pero ¿qué fue la de Jesús, que le dice: yo iré a curarlo? No le dice: bueno, vamos a ver qué se puede hacer. El Señor le dice: yo voy a curarlo. La voz de trueno del Señor. En cuanto Jesús hace esta declaración, todas las fuerzas enemigas empiezan su retirada, porque el que habló es el dueño de toda la creación. Jesús piensa como dueño y actúa como dueño. Ya el Antiguo Testamento nos dice respecto al Señor que si Él abre, nadie puede cerrar, y si Él cierra, nadie puede abrir, porque no es corta la mano del Señor para salvar. Grábate esto en tu cabeza. Pero observemos esto, hermanitos queridos míos. El centurión le dice: no, Señor, yo no soy un hombre digno para que tus santos pies pisen mi casa. Solamente di una palabra y mi siervo va a sanar. Solo una palabra, Señor, con tu voz de trueno, y yo sé que todas las fuerzas creadas obedecerán esa palabra. Porque así como yo doy una orden a mis soldados y ellos obedecen, así también sé que si vos decís algo, esto se va a cumplir. Hermanito mío que estás sufriendo, ¿vos pensás que es corta la mano de tu Dios para salvar? ¿Acaso no puede el Señor decir hoy una palabra para que sanes? Para que salgas de una vez por todas de esa situación que te tiene esclavizado. Ora conmigo, amado mío, amada mía. Señor mío, solamente di una palabra y sé que voy a sanar. Solamente una palabra, Señor, y sé que todas las fuerzas enemigas se retirarán de mi vida. No soy digno, Señor, de que entres en mi casa, de que poses tus ojos sobre mí. Solamente di una palabra, Señor, y voy a sanar. Amén.